Yo soy Erika y tengo 2 años en Brisbane, Australia. Yo soy Mara y tengo 6 meses en Lausanne, Suiza. Yo soy Luis y tengo 4 años en Filadelfia, Estados Unidos. Yo soy Cintia y tengo casi 4 años en New Jersey, Estados Unidos. Yo soy Marco y llevo un año en Brisbane, Australia. Esto es Migrando con Wi-Fi, un podcast donde hablaremos de migración sin filtros, con historias reales contadas desde nuestra experiencia. Acompáñanos. Bienvenidos a Migrando con Wi-Fi, capítulo número 3. Hoy vamos a seguir hablando sobre el choque cultural, esta vez en Suiza. Comenzamos con Marita, que es la única que vive en Suiza y nos puede comentar sobre aquello. Ok, yo te pregunto, Marita, ¿cuál fue el primer choque que tuviste al llegar a Suiza? Ya, El lo primer choque primero, cultural, tu impacto. ok, lo primero fue que me vine en diciembre, que era pleno invierno. Venía del calor infernal de Guayaquil al frío de la nieve. Entonces, cuando llegué, sí fue súper difícil, porque en realidad los días eran súper cortos. En invierno aquí a las 5 de la tarde ya estaba completamente oscuro, todo cerrado. Súper diferente a como es Guayaquil, que tienes luz hasta las 7. A ver, llegamos, y fue un poco deprimente acostumbrarte como que a las 5 ya todo el mundo se iba a dormir y todo estaba apagado y ya estaba oscuro. También el hecho de salir al frío, que estábamos a menos 0 grados, con la chaqueta, con todo. Para mis hijas creo que fue lo más difícil de todo, porque ellas nunca habían conocido la nieve y no estaban acostumbradas a estar con tanta ropa encima. Y de verdad que me dio pena porque hasta lloraban del frío. O sea, por más que yo las abrigaba, como que no se acostumbraban a esas temperaturas tan extremas. Para mí ese fue el primer choque. Y de ahí hubo otro también, que cuando yo recién llegué a la parte suiza alemana, donde hablaban suizo-alemán, que no sé nada de alemán. Entonces sí fue súper difícil comunicarnos porque tampoco es que había tanta gente que hablaba en inglés. Entonces creo que esos fueron los dos que más nos impactaron cuando recién llegamos acá. Bueno, hay algo parecido con lo que comentamos en el primer capítulo, que comentamos tanto Luis como mi persona, fue el clima, como tú lo acabas de mencionar, del choque, también lo que es el idioma, pero allá entiendo que hablan hasta 4 idiomas, Mara. Sí, Y en el acá. lugar donde tú estás específicamente, ¿qué idioma? Ok, aquí en Suiza hay 4 idiomas oficiales. El primero es el suizo-alemán, que no es como un alemán normal. O sea, la gente que sabe hablar alemán viene acá y no entiende nada del suizo-alemán. O sea, es como súper diferente. O sea, es como el idioma más hablado aquí en Suiza. Después viene el francés, que es donde yo estoy, que se habla francés, que es prácticamente el mismo francés que se habla en Francia. O sea, no hay ningún cambio, que si lo sabes hablar, sí creo que puedes aquí comunicarte con facilidad. En mi caso, yo no sabía nada. Sabía, creo que el elemental, ciertas palabras. Entonces, sí fue súper duro y sigue siendo duro, porque siento que el francés no es como un idioma tan fácil de aprender. Entonces se me ha hecho súper duro. Y de ahí hay otro idioma que es el italiano, que se habla ya poco en la parte italiana de Suiza. Y hay otro que es como un dialecto que realmente casi nadie lo habla. Pero básicamente son 4, que es bastante para un solo país. Y aquí donde yo estoy, cuando recién llegué, sí fue súper difícil poderme comunicar. Yo hablo millón en español, pero aquí era como que no podía expresarme. Era súper difícil a veces entender las cosas, pero la verdad que como ya tengo 6 meses y de ley les pasa a ustedes que están en lugares que hablan ya inglés, ya te empiezas como a familiarizar con las palabras que más usan, con las frases. Entonces ya ahorita que tengo 6 meses puedo decir que entiendo cuando me hablan, pero todavía no puedo como que expresarme con mucha facilidad. Lo bueno es que donde yo estoy es una ciudad dentro de Suiza donde hay bastante migrante. Entonces sí encuentras bastante gente que habla inglés, que habla español, hay gente que habla italiano. Entonces creo que no me ha pasado que yo he ido a algún lugar y como que no he podido comunicarme para nada. Siento que siempre me ha dado a entender con mi poco francés y con español y todo, que sí me he podido comunicar. Pero para mis hijas que solo saben español, sí se les ha hecho más difícil porque ellas tuvieron que ir, por ejemplo, a una guardería donde habla todo el mundo francés, todos los niños hablan francés, y al inicio sí era súper difícil para ellas poderse comunicar o pedir algo, porque les da hasta vergüenza, porque no tienen idea de qué es este nuevo idioma que se escucha súper raro. Es más, ellos me decían, uy, es como que bla, 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 así, porque así lo escuchan ellas. Entonces, ya siento que ahorita también ellas como que ya saben ciertas palabras que las profesoras se las mencionan todos los días, pero obviamente todavía no saben como que expresarse y hablar. Creo que eso es algo que como que se lo va haciendo con el tiempo y la verdad que sí me he tomado como que ciertas horitas en el día como para aprender igual, vocabulario, frases, como Wow. para poder.
desenvolverme un poco mejor. Pero me cuesta. Oye, Marita, tengo una pregunta. Es una Suiza con algo caro. Cuéntanos ese si es verdad eso, si es un mito. Cuéntanos acerca de los precios. Carísimo, no caro, es demasiado caro. Yo me di cuenta, o sea, sí lo había escuchado, pero ya me di cuenta viviendo aquí, ¿no? Que uno ya hace el supermercado y te vas a tomar un café y ni sé qué. Lo que más me impactó a mí fue como el precio de alquiler de los lugares. O sea, eran precios que demasiado altos, pero luego cuando te pones como a investigar más, aquí los sueldos son súper altos. La gente gana más de 4.000, $5.000 con un sueldo así normal. Entonces, ya cuando ves que hay gente que trabaja y gana ese sueldo, capaz para ellos no se les hace tan caro, pero nosotros igual viniendo de Guayaquil, yo me acuerdo que para mí todo me parecía caro. En Guayaquil tú puedes ir a Sweet and Coffee con $3 y te compras un café y algo más. Aquí es como que cada salida es muy caro. Entonces, 20, $25 por tomarte como que un café y 2 panes. Sí creo que, o sea, sí me sorprendo. Inclusive, por ejemplo, un de bus ya te cuesta $5, solo ida. Entonces, como que sí es muy caro, pero creo que si es que la gente viene a trabajar y ya tienes un sueldo, capaz que ya no se te hace tan caro porque está de acuerdo al estilo de vida que se lleva acá. Pero sí. Y Oye, Marita, y una pregunta ahí. Igual tú estás con dos niñas, ¿verdad? Tu esposo se va a estudiar y tú te quedas cuidando a las niñas, o cómo se maneja ya la educación. Las niñas se van como que a una especie de guarderías. Esto es como que, no sé, porque acá en Estados Unidos, tengo entendido, no estoy tan seguro, que la educación de los niños es gratis, pero la guardería no está como considerada como educación inicial de los niños. O sea, eso sí no es gratis. ¿Y allá cómo se maneja eso? acá, por ejemplo, las escuelas empiezan en agosto. Entonces yo llegué como en la mitad. Y lo que yo hice fue, desde que llegué, meterlas en una guardería. El tema de la educación en agosto, esas clases, esa educación sí es gratis. Eso me parece increíble. Es gratis, pero la guardería a la que las he estado llevando todo este año sí cuesta. Es una guardería privada, pero, por ejemplo, el precio te lo calculan con base en el sueldo que tú tengas. En nuestro caso no estamos percibiendo ningún sueldo, entonces me cobran, digamos que el valor menor. Pero creo que son valores bastante manejables y mi dinámica es que obviamente mi esposo se va a estudiar todo el día, desde la mañanita hasta la noche, y yo lo que hago es que las llevo en la mañana o en la tarde, son básicamente 3 horas y media, que las voy a dejar a un lugar y ahí las cuidan y les dan un snack y las hacen hacer actividades y ahí las voy a recoger. Entonces, ahí tengo libre esa parte del día, de ahí las tengo que cuidar yo la parte del día que queda, pero sí es bastante ayuda. O sea, cuando te dan esta visa que se llama la visa de estudios de larga duración, que en nuestro caso es un año, tú vienes acá y te tienes que como que inscribir en el municipio, pues entonces ya entras como a formar parte de como la gente que vive aquí y te toca primero te toca contratar un seguro de salud y te dan la posibilidad también de que si tienes hijos, de los 4 años tienen que ir a la escuela obligatoria. O sea, yo la fui a conocer hace poco, te asignan una escuela la que esté más cerca a tu casa. En mi caso es 3 minutos caminando. Y son Qué increíble. son chéveres. Parece como un castillito. O sea, son súper bonitas, súper elegantes y todo. Y me llama la atención que sea público, obviamente, porque uno en la mente tiene escuela pública, o sea, pero esto Claro. es lo mejor. Pero en este caso, súper Sí. bonita. Ya comienzan en agosto y es en francés, así que ya, pues ahí les tocará a mis hijas aprender. He escuchado, en Suiza existe una obsesión por la tranquilidad, por el silencio, y que más allá de las 10 de la noche haya cosas que no se pueden hacer. O sea, a ver, sí, o sea, yo antes de venir me acuerdo que me salían bien videos de 5 cosas que debes saber antes de mudarte a Suiza y me salía eso, o sea, que no podías aspirar, no podías usar la lavadora, no podías ir al baño, no podías bañarte, y millón cosas. Pero cuando llegué acá, la suerte es que, como les digo, estoy en una ciudad un poco más light, es como un poco más latinizada, por decirlo así. Pero igual sí, o sea, sí intento, porque dicen que desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana es como la hora sagrada y no deberías hacer bulla, no deberías estar haciendo karaoke, no deberías estar haciendo millón cosas. Entonces sí intento no hacerlo. Pero, o sea, si me da ganas de ir al baño, yo bajo la válvula y hasta ahora no he tenido ningún problema. Pero sí intento como mantener el silencio porque me he dado cuenta que, por ejemplo, todos mis vecinos, la verdad que nunca los escucho. O sea, no es que estoy escuchando que uno está haciendo una farra, no. La gente sí mantiene el silencio. No es tanto como lo mencionan
en las redes sociales. Capaz que hay ciertos lugares, por ejemplo, en la Suiza alemana, que es más estricta, donde sí he escuchado que sí te pueden hacer problemas, te pueden llamar a la policía, sí, multas y todo. Pero no me ha pasado así tan heavy. Lo que sí no escuchas para nada es como que fiestas, que me pasaba a mí en Guayaquil, que mis vecinos se amanecían todo el tiempo. O sea, aquí no escuchas eso. Y sé que si que quieren hacer algún evento en donde haya mucha bulla, tienen que tener como que un permiso. Pero sí es más o menos así, o sea, uno sí tiene que mantener un poco de silencio. Imagínate cómo sufro yo con 2 niñas que pasan gritando, saltando, y sí es bastante difícil explicarles que no pueden hacer tanta bulla, pero sí es cierto, de cierta manera. Pero, bueno, también se escucha que es muy reservada, muy fría. Por ejemplo, en el capítulo anterior nosotros decíamos que para mí el primer impacto de llegar aquí a Estados Unidos es que la gente no te saluda. Tú saludas y la gente no te responde, pero a lo largo del camino tú te das cuenta que es parte de la cultura de las personas y es una forma de su espacio, de ser reservado, de cierta manera es algo formal, algo distante y parte de la cultura acá. Que al final del día, bueno, tú te terminas adaptando y simplemente cuando encuentras a otro de tu grupo, tú sigues siendo la misma con tus buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen provecho. Eso muchas personas aquí, incluso para mi familia, para mis primas, mi hijo se levantaba a la mesa y decía buen provecho y ella decía como que raro y se escuchaba súper raro y ellos no tienen una palabra aquí como para poder decir lo mismo, que dicen como que thank you, nada, thank you, no dices buen provecho, thank you por la comida, nada, punto. ¿Cómo es allá en Suiza? Sí, creo que son bastante reservados. A mí sí me ha chocado bastante porque siento que nosotros que venimos todos de Guayaquil, yo saludaba hasta a la gente que no conocía. Yo entraba en un ascensor, hola, buenas tardes, gracias. Acá sí, nadie te habla, cada uno vive en su mundo. Sí me ha pasado inclusive que hay gente que no sé, que yo le tengo la puerta para que pase y como que no me dice gracias. Entonces al inicio yo me lo tomaba súper personal y me acuerdo que le decía, mami, no sé por qué la gente es tan maleducada, porque obviamente así es como uno lo percibe, ¿no? Pero es verdad lo que dice Cintia, o sea, son personas que son así, no significa que sean malas, son súper reservadas y yo creo que sí pasa eso que te choca millón por como que es súper diferente a como es en Guayaquil. Y yo creo que, o sea, al inicio sí me pasaba que yo iba caminando, veía a un trabajador y le decía como que, hola, o ni sé qué, y como que a veces me miran así como, ¿qué le pasa a esta que se me estén de bola, así? Pero ya me he acostumbrado, siento que ya entiendo que no es que la gente sea mala, porque cuando yo necesito ayuda, me ayudan, sino que es como súper más serio, vive cada uno en su mundo, bien tranquilo. Eso sí es bien diferente a como es Guayaquil. Pero sí creo que es más o menos como les pasa a ustedes en Estados Unidos. O sea, son reservados y ya me he acostumbrado. Y de verdad, cuando he necesitado ayuda a cargar el coche de mis hijas, lo que sea, o sea, siempre hay gente ayudando, menos que la gente sea pesada o mala. Simplemente son más reservados. Pero sí. Y, oye, Marita, yo tenía una pregunta que, mira, te voy a ser honesto. Yo en Ecuador aguantaba el frío y el calor, porque Guayaquil tampoco es tanto frío, pero cuando íbamos a Quito o Cuenca, hacía relativamente frío. Acá creo que estamos como a 36, 37 grados Celsius. Estoy que sudo. Paso nomás metido en el laboratorio, en la oficina, porque yo salgo a caminar y sudo, me ducho, sigo sudando. Tengo una amiga que también anda por allá y me decía que no están acostumbrados a tener aire acondicionado en Europa en general, creo. Sí. Entonces yo no sé si realmente es eso, porque yo no puedo vivir ahorita así, sin aire acondicionado, pero creo que tú la vez pasada nos dijiste que estabas con ventilador. ¿Cómo sobrevive la gente así? La vez pasada que los llamé estaba como a 21 grados, ahorita estamos a 32 ya, y no hay ventilador. Entonces estoy pasándola bien mal porque yo también hago un millón y es horrible cuando uno se acostumbra, por ejemplo, en Guayaquil a dormir con aire, de verdad duermes como bebé, pero aquí ni siquiera existe aire, o sea, ni siquiera hay un hueco para poner el aire, no hay aire. Entonces tuve que ir, me compré 3 ventiladores y literalmente duermo con uno en mi cara y a mis hijas le pongo como que un ventilador a cada uno porque de verdad es horrible, como que te ahogas. Y me pasa que si abro las ventanas, se me meten millón bichos, como es verano, se me meten avispas, es horrible. O sea, hay tela metálica como hay en Guayaquil, que uno abría con la tela metálica. Entonces, eso sí, ahorita estoy que sufro, sí me ha costado, porque, aparte, o sea, lo que hablaba el otro día, porque mi mamá me vino a visitar y me dice, en Suiza se siente más el calor. Y no sé si es porque, o sea, aparte aquí te toca caminar, como que yo no tengo carro aquí, ya, entonces estás caminando con el sol, con el calor, vengo a la casa, no hay aire, es como con el ventilador. Igual, cuando el aire está caliente, el ventilador te ventila aire caliente. Sí. Me siento exactamente como cuando nos sentíamos cuando estábamos en Guayaquil y hubo los apagones. Es exactamente igual. Estoy mal. Y me quedan 3 meses. Ni idea, yo juraba que Suiza siempre era frío. O sea, No. tiene también extremos, así como Australia, Sí. porque aquí
Ustedes tienen temperaturas más altas. ¿Cuánto, o sea, hasta cuánto llega? O sea, nosotros hemos llegado 30 a grados. 38 grados, pero con sensación térmica de 42 grados. Ajá, Sí, depende de la ciudad, pero en Brisbane igual, ahora último, que digamos ya está cambiando, ya cambió el clima y ya es invierno, últimamente no ha habido sol, pero incluso cuando hace frío o hay 9 grados o 10 grados, el sol está ahí. sí. O O sea, sea, yo eso estoy sí, feliz eso ahorita sí. porque es invierno. Sí, los veo todos abrigaditos y aquí yo. Sí. Que les quería contar son dos cosas que se me vinieron ahorita a la mente con respecto al choque cultural. Ya, hay otra que se me hace súper raro, pero es que la gente es como súper considerada. Y, por ejemplo, de ley nos pasaba a todos cuando queríamos cruzar la calle en Guayaquil, tenías que correr por tu vida porque te lanzaban el carro, los mandes o sea, acelerar. Aquí es como que, oye, la gente se desvive por frenar y darte paso. Entonces yo es como que, oye, gracias, qué lindo. O sea, en serio, son súper, súper considerados. Eso se me hace raro porque a veces como que no cruzo, como que me quedo así y el señor como que no, pase, pase. Y como que no sé qué hacer. Entonces eso sí me parece como súper O heavy. sea, aquí es igual, pero yo siento que aquí es más porque la ley es muy dura. Okay. Eso es otra cosa que no hablamos en el capítulo anterior. Que aquí tú encuentras letreros de cuidado, te multan, ni sé qué, que este es o sea, es como que siempre que cuando Marco recién llegó, vivía traumado y decía, me amenaza, veo que todo me amenaza, siempre me amenaza. Entonces ponte que él en Ecuador para manejar iba con el celular, que un día casi que se muere por andar chateando en el celular. Aquí no puedes. O sea, ni en sueños, no puedes ni tocar el celular porque son miles de dólares de multa. Entonces, pero siento que bien. la gente es súper, o sea, es súper recta porque la ley aquí es muy, o sea, es muy exigente. O sea, no te perdona. Pero mejor. Digamos que ya la cultura es así. O sea, sí, y a veces siento que es necesario para que la gente aprenda a respetar. Yo me acuerdo que yo manejaba en Ecuador grabando videos y se me hace, o sea, ahora 2 años, O sea, todos. 2 años después, A todos, sí, todos. y yo Claro, ahora todos. en este momento recuerdo eso y digo, ¿cómo puede manejar con el celular grabando videos? Qué Acá, irresponsable, ¿verdad? sí, Qué irresponsable y qué qué peligro, sí. estúpida. Sí. O sea, O sea, acá ahora es ni, como o sea, que me ni en suena el sueños teléfono, loca hay una podría hacer eso, ni urgencia, en sueños. como que Erika, sube el teléfono del pantalón y contesta Sí, tú. Oye, es que no y se eso puede. fue Claro. Y eso fue uno de los choques culturales que más me impactó. Manejar por la izquierda, loca. O sea, Qué raro. no tienes Qué idea. raro. No, oye, o sea, es súper raro porque los carros te pasan por aquí, o sea, al ladito de tu puerta. Y me Yo acuerdo me que muero Pero cuando también. era tiene, doble vía, oye, cuando era doble vía, yo era así, no, Diosito, por favor. Porque literal veía el carro que se me venía encima. Fue no, súper pero tiene mucho duro. sentido. Tiene mucho sentido porque la mayoría de las personas somos derechos y cuando tú manejas por la izquierda, si tú quieres virar al lado izquierdo, que es el lado, digamos, no dominante, tienes total paso y más bien tienes que ponerte un poquito pilas para virar a la derecha, ya, que es el lado dominante y que es, digamos, el que más controla. Entonces, en realidad tiene un Igual poco que de raro. sentido. Sí, súper raro. O No sea, me sí me imagino. Sí, Por la ahorita izquierda sería. una pregunta. Yo te decía la vez pasada que acá fue la primera vez que tuve como que ese encontrón con distintas culturas, con los coreanos, japoneses, de la India, Pakistán, Nepal, restaurantes de todos lados, etcétera. Allá no sé cómo tú ves la diversificación, por así decirlo. Si ves bastante gente latina o ves bastante gente solo de Europa. ¿Cómo es la parte por la que tú vives? Yo he visto millón latino, inclusive me ha pasado que estoy en el bus así, y escucho a alguien al lado mío, oye, brother, que ni sé qué, yo aquí. Sí he visto bastante latino, inclusive cuando hacen ferias, hay como puestitos de comida ecuatoriana, que eso para mí fue la gloria, probar un pan de yuca después de 6 meses y una empanada así. Sí veo bastante latino. ¿Hay comida ecuatoriana? Sí. Yo Acá, creo que acá esta no es como, encuentras comida ecuatoriana. seguramente más que yo allá. creo que esta es la ciudad de Suiza como que donde más latino hay. Donde llegué al inicio, que fue como una ciudad en la parte alemana, nadie, o sea, todos eran suizos, así literal. Pero aquí me pasa un millón, que me encuentro con gente ecuatoriana, cholana, chilena, de todo un poco. Entonces sí creo que hay bastante Wow. diversidad. Está bien. Y lo otro que era lo último que quería mencionar que se me hizo raro fue lo del reciclaje, que yo no sabía reciclar nada y llegué acá y fui al supermercado y resulta que tú no puedes botar la basura normal en basuras así como las que compramos en Ecor, esas basuras
de color negro. Tienes que comprar una funda, o sea, es que un paquete de 10 fundas que viene con un impuesto, ¿ya? Y te cuesta 10 fundas, 20 francos, o sea, estamos hablando de 20 y pico de dólares. Entonces, con eso te incentivan a que botes menos basura reciclando más. Guau. Entonces, sí me acostumbré como a reciclar y al inicio te juro que no entendía como que dónde ponerlo, qué era PET, qué era ni sé qué, y ahora siento que ya como que me he acostumbrado un poco más, pero sí se me hace igual a veces difícil. Sí, acá también a nosotros nos hacen reciclar y de hecho, ¿sabes lo que hay aquí? Que eso también me olvidé de contar. Que aquí, si tú tienes muchas cosas de plástico, hay lugares donde tú metes todo tu reciclaje y te dan cupones de compras para el supermarket. ¡Qué O incluso chévere! también hay otros lugares que te depositan a tu cuenta bancaria. Es como que cada cosita vale 1 centavo o 10 centavos. Poco, es muy Entonces tú poco. llevas un paquetote allá, pero digamos que si haces un buen reciclaje, te puedes ganar Vale hasta algo. $70. O varios cupones de compras de 50 o $60 en Woolies. O sea, igual es dinero. Oh, sí. Una vez yo quise hacer eso con Marco. Teníamos una funda de botellas y la habíamos guardado en el carro, pero Marco no se aguanta, o sea, lo terminó botando. Dijo, no, ya no No, quiero tener eso en el carro. es que yo he hecho la cuenta y es como que llenas tu carro de botellas, $2. Entonces, no. Y Sí, acá igual tenemos un tema, el tema, Pero por igual ejemplo, es del plata, transporte de claro. las cosas. Nosotros tenemos una lavadora que literal la quiero botar y se me hace difícil botarla. O sea, tengo que en serio regalarla y que alguien se tome el trabajo de venir a verla. Porque acá no existe pues la persona que tú dices, oye, llévate por 20 latas esto y anda, déjalo a un basurero. O sea, no, o sea, más difícil es deshacerse de las cosas que comprar algo nuevo. Esa es otra. Aquí la gente cuando ya cambia o sea, cuando ya compra cosas nuevas, por lo mismo, por el tema de ir a dejar eso o tener que trasladar eso, lo que hace es decir, tengo esto, lo puedes venir a ver hoy, te lo doy gratis, o si no, hay fechas en las que ciertos barrios tienen donde pueden dejar todas las cosas que ya no utilicen y son cosas buenas. O sea, bueno, yo nunca he cogido esas cosas, pero algunas personas sí las cogen, o sea, estudiantes que digamos llegan, no tienen nada y quieren un televisor básico y los cogen. O sea, digamos que igual, o sea, las cosas están buenas, solo que como De cuesta el segunda mano. traslado, son de segunda mano, entonces la gente los deja ahí y ya. Pero es que es más fácil, ¿eh? Es más fácil deshacerse de las cosas regalándolas que pagándole a alguien para que las venga a ver porque no tiene sentido. No sé si hay en Estados Unidos o en Suiza. Eso sí yo usé cuando recién llegué, que es que hay iglesias que ayudan a los estudiantes cuando recién llegan, que tú das $5, por ejemplo, y te dan, o sea, muchísima comida. No podría decir canasta básica porque incluso es más que una canasta básica. Me daban carne, pollo, grano para hacer sopas, me daban leche, arroz, me daban como para sobrevivir 2 semanas. 8 meses iba a la iglesia. Y no, y me parece súper bueno eso, porque imagínate, hay personas que no consiguen trabajo tan rápido, eso les ayuda a economizar. No sé si eso hay en Estados Unidos o allá, en Suiza. O sea, todo de lo que he visto, por lo menos en el tema, como quien dice, universitario, cuando uno llega acá hace amigos, siempre hay otro conocido que dice, o sea, es que hay esta feria en esta iglesia donde se están donando, no sé, platos, sillas, escritorios, cosas así, que sí son de segunda mano, pero justamente como para el dice, para el que llega, que todavía no tiene su silla, su escritorio, para su cuarto, cosas así, ayudan bastante. Si hay lugares que están, digamos, que la iglesia está apoyando, digamos, este tema de eh, como una especie de thrift shop, o sea, una especie de, no se vende, pero se regalan cosas así de un propio estudiante que se está yendo a otro lado, que ya se gradúa y las cosas están en muy buen estado. También creo que he escuchado el tema como quien dice que ciertas iglesias tratan de ayudar a también los que están llegando, los que están pasando penurias, por así decirlo. Y digamos un miércoles, ciertas iglesias dicen, ok, vamos a donar comida para aquellas personas que están pasando por situaciones complicadas. Entonces sí creo que hay ese tipo de cosas acá, bastante. Sí, en mi caso, lo que yo puedo aportar es que sí, en las iglesias, los miembros de la iglesia, los que van, los que asisten a esa iglesia, pues tienen acceso a este tipo de recursos o donaciones que hacen.
lo hacen como que una vez al mes y más allá también en las escuelas. Por ejemplo, a mi hijo, como estaba registrada yo solamente con mi hijo como representante y sin ningún otro miembro de la familia, pues para una Navidad o para un Thanksgiving hasta un pavo le mandaron a regalar. Y le mandaron a regalar también incluso a la casa mismo de víveres Wow. de parte de la escuela. Ujú. Creo que fue el primer año. En Chévere. Suiza, la verdad Entonces sí, Te daban un pavo en la ese tipo oficina. sí existen ese tipo de organizaciones aquí en Estados Unidos. Y seguramente en Ecuador también. Lo que pasa es que nosotros no éramos beneficiarios potenciales puede de ser. eso, pero creo que es un tema religioso. Sí, No, pero yo probablemente. no O necesitaba ir a la, así a es. la iglesia. O sea, yo no necesitaba ir a misa ni nada. Yo solo me acerqué ahí y dije, hola, me dijeron que aquí dan esto y ya. Y no me hicieron ninguna, o sea, solo me hicieron llenar un formulario con mis datos y ya. Acá también tú te registras, no es necesario, pero los miembros de la iglesia son los que organizan esto, a eso me refiero. Claro. Oye, Entonces Marita, llenas un formulario a sí mismo y asistes, haces una fila y hay un camión y te entregan la comida. Y como tú dices, te entrega. carnes, pollo, pernil, Sí. exacto, muchas cosas. Wow. Sí. Oye, Marita, llega a un punto así como que de criticar algunas cositas, pero me gustaría saber más bien, hablando de la cultura, del choque cultural, ¿cuáles son las cosas que te encantaron? O sea, ¿cuáles son las cosas que tú dijiste, me parece genial que así sea así, esta cultura de esta forma? Ya. Creo que la primera que me sigue enamorando hasta el día de hoy es el contacto con la naturaleza. Por ejemplo, desde mi ventana veo un lago, allá están los Alpes, aquí, o sea, es como ahí, por todos lados ves naturaleza. Y la mayoría de actividades que se hacen en el día a día son con la naturaleza. O sea, tú ves a la gente salir al parque. Estás en contacto todo el tiempo con la naturaleza, que para mí era algo raro porque en Guayaquil pasaba muy encerrada en una oficina o en mi casa, o sea, no me ocurría salir. Lo otro es, creo yo, lo que les decía en este episodio, la gente es como súper considerada contigo. Entonces, eso me encanta de que yo sé que estoy haciendo una fila y nadie se me va a meter, nadie va a pelear para meterse, el hecho de que me den paso, por ejemplo, si tú agendas una cita en el doctor, o sea, son súper puntuales, entonces no te hacen esperar, o sea, entras de una. El tema del transporte público es una maravilla, o sea, es caro, pero de verdad que todo funciona perfectamente, no necesitas un carro ni nada. Y todo es como súper puntual. Nunca me ha pasado que porque no llegó el bus, llegué tarde a algún lugar, es como que todo me ha funcionado muy bien. Eso es lo que se me ocurre. Y creo yo que también es un país demasiado seguro. Me ha pasado que he salido, cuando me vienen a visitar amigas, cuando quieran me pueden visitar. He salido y como que me he regresado caminando con una amiga que nunca se me hubiera ocurrido en Guayaquil regresarme dos mujeres caminando. Ya nos hemos pasado caminando 30 minutos y nunca me he sentido como que en ningún tipo de peligro. O también, por ejemplo, cuando voy a ver a mis hijas a la escuela, me toca caminar como a veces por lugares que como que mi país tercermundista me persigue, entonces me ando mirando, como que esto es sospechoso, este señor está sospechoso, ¿qué será que me va a robar? Y nada que ver, o sea, la gente pasa nada, ni siquiera me miran. Me parece eso súper lindo, como que poder salir con mis hijas, tres mujeres, que somos las tres, solita, me lanzo al parque, me voy a un bosque y como que nunca me he sentido amenazada. Sé que como que no es que Suiza está 100% libre de crimen y todo, pero creo que es uno de los países más seguros del mundo, si no es el más seguro. Entonces eso sí me encanta. Viniendo de Guayaquil, y esa fue la razón principal por la que Claro. yo salí de Ecuador, como que poder tener todos estos beneficios acá. Marita, y una última pregunta. ¿Te adaptaste al chocolate Hoy, suizo? sí. Oigan, yo, o sea, todo el mundo me decía, vas a bajar de peso acá porque vas a caminar millón. Me engordé como 15 libras porque pasaba comiendo chocolate, era una cosa que no podía parar. Ya ahorita dije, ya, ok, ya comí suficiente. Creo que me harté de comer tanto chocolate y tanto queso, pero es delicioso, es delicioso. Qué rico. Ok, yo creo que yo, o sea, desde una perspectiva de, con mi esposo, ahorramos un millón, ¿ya? Y vinimos con ahorros. Yo no podría como hablar desde la perspectiva de las personas que de verdad son súper valientes y se lanzan y vienen sin nada a buscar trabajo. Digamos que yo creo que, o sea, sí es un país donde hay oportunidades, al menos en la ciudad donde yo estoy, que se llama Lausana. Hay bastante migrantes, pero también sé que es un país
que no es que abre las puertas fácilmente a todo el mundo. Ellos sí son súper así con el tema de la migración, la tienen súper controlada, por eso no forman parte de la Unión Europea, sino que están a un lado. Entonces, yo creo que lo principal para venir a Suiza primero es como en serio investigar, venirte con un plan, ¿no? Lo ideal sería venirte con un trabajo, para que tú puedas estar acá y puedas como que tener un trabajo y con ese sueldo poder, digamos que vivir una vida tranquila. Y he visto, por ejemplo, mucha gente que migra, que le toca migrar y que se va a España y se van sin nada. Yo creía que aquí en Suiza, siendo un país tan caro, sería muy difícil. O sea, yo creo que sí tienes que como que investigar mucho, buscar trabajo. Sé que sí te abren las puertas. Hay bastantes empresas que contratan justamente gente de otros países, pero eso, venir preparado, con un plan y todo. Pues sí, como les decía, me parece que sí es un país bastante caro. Y nosotros igual nos vinimos con ahorros y todo, pero sí, estamos con el presupuesto ahí y toca estar viendo que no nos traigamos el presupuesto, porque igual, de verdad que ustedes también lo deben de vivir, porque ustedes también están en países caros, la plata se va como el agua. Entonces sí, o sea, venir bien preparado. Y sí, total. De hecho, igual yo vine con la intención de buscar trabajo, o me vine vendiendo mi carro, me vine Exacto. con mucha plata. Me vine con muchísima plata porque, o sea, no tenía ni idea lo que me iba a esperar aquí. Sí, vendimos carro y todo como para venir con nuestra platita. Y obviamente, como veníamos con 2 hijas, tampoco nos podíamos, ya vamos a ver qué sale, ¿no? O sea, sí ahorramos y nos planificamos y vinimos también como Erika con nuestra platita. Gracias, Marita, de verdad, por darnos todos los aportes que nos has indicado, tus impactos, tus grandes impactos. Y bueno, migrar a un país como Suiza, vemos que es como abrir una puerta a otro universo. Todo funciona diferente desde el clima hasta las emociones. Esto fue Migrando con Wi-Fi, conectando historias reales desde varios rincones del mundo. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, por favor, doble clic en la campanita y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chicos. No se Nos olviden, vemos. Nos vemos. síganos en todas nuestras redes sociales. Chao, gracias. Chao. Bye, Chao. bye. Bye.